Hola, bienvenidos queridos y queridas demoledores. Bienvenidos al canal de MP Geopolítica y al canal Demoliendo Mitos de la Geopolítica. Igual alguno se quedó perdido porque hubo ahí un error que no sé qué pasó con los servidores y se saltó un vídeo que teníamos programado y tuvimos que reprogramarlo. Supongo que entraréis en el canal y os enteraréis. Tenemos, como siempre, con nosotros hoy, jueves a las 11 de la noche hora de Europa, Adrián Celaya de Kai Center. Muy buenas noches, Adrián. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Santiago, pues ya sabes, encantado de estar contigo y con DMP Geopolítica, ¿no? Bueno, ya sabéis que estoy con vosotros, como ha dicho Santiago, los jueves por la tarde o por la noche, según el país, 11 de la noche, hora Madrid. Y bueno, pues como siempre, no os olvidéis de que si os gusta el vídeo, pues darle a like. No os olvidéis de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos y dejadnos preguntas y comentarios que ya sabéis que respondemos en el canal de EKI Center, ¿no? Respondemos en la medida en que podamos, claro, porque suele haber muchas, ¿no? En el canal de EKI Center, que lo localizáis muy fácil, EKI con K, Center con C. Bien, pues Hoy vamos allá, tenemos, Santiago, si te parece. claro, sí, hoy tienes un programa muy interesante. Tenemos aquí las tres Marías, le podemos llamar: Trump, Musk y Epstein. Vaya trío de tres. Iba a decir vaya par de tres, pero Efectivamente, vaya trío de tres. efectivamente. Sí, porque por un lado, durante estos días se ha hablado del enfrentamiento entre Trump y Elon Musk, y en los últimos días ya también se ha hablado de esta historia con el affair Epstein, ¿no? Que parecía que iba a salir, iba a salir, iba a salir, de pronto resulta que no Hoy sale, ¿no? ya no existe, ¿no? Ya no Además, existe. no pasó nada, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero esto está siendo otro motivo de disputa también entre Trump y Musk, con lo cual tenemos el triángulo ya configurado, ¿no? Bueno, vamos a empezar, si te parece, explicándolo en base a las imágenes que hemos preparado, Bien, ¿no? Una por podemos una. empezar aquí con estas imágenes de todo un presidente de Estados Unidos haciendo sus fiestas juveniles, aunque bueno, ya están muy juveniles ahí, ya no se les mira, pero bueno, Sí, son muchas imágenes en las que Donald Trump aparece junto a Epstein. Bueno, ahí están Donald Trump y Melania también, con Epstein, ya sabéis que suicidado, aunque esto también se sí, ha puesto en duda, pero que suicidado, y su mujer, Ghislaine Maxwell, que está en la cárcel, ¿no? Y por eso es esta que es una de las razones sorprendentes de que en la Casa Blanca hayan dado la versión de que solo hay pornografía, ¿no? Solo hay pornografía, ¿no? En esos archivos. Bueno, pues entonces, ¿y por qué está su mujer claro, en la cárcel por tráfico de menores? Está por tráfico de menores, ¿no? En la cárcel, ¿no? Pero bueno, es un mira, poco absurdo. si, si quieres tengo un vídeo, me acabo de acordar ahora, de Tucker Carlson, uno que subtitulé yo, que, para que lo pongo desde el principio, que I'll es speak for un tanto myself. irónico, claro. I'll speak for myself. A ver, I no se para never esto. thought. Ahí, quieto. Es un tanto irónico porque, claro, se pregunta precisamente lo que te estás preguntando tú ahora mismo. Mira, I'll speak for myself. I never thought that I would be offering an apology to Jeffrey Epstein. I think of all the times I've maligned that guy, all the times I've accused him of crimes, of blackmailing people, of trafficking children to powerful figures around the world on behalf of global intel services. And then I learned yesterday from Attorney General Pam Bondi that's totally untrue. Yes, yeah. The guy killed himself after 30 days, 36 days in prison for no reason. He was a billionaire. He had no clients. He'd done nothing wrong other than get like naughty massages 20 years before. And the guy killed himself. Another pointless death. And then his best friend, former girlfriend, Ghislaine Maxwell, doing 20 years in prison for no crime. There are no victims. Yes, it's a victimless crime. They're obviously persecuted by the state. They're Yes. political prisoners, really. It's The Hague should come in and do an investigation, or we're watching one of the most systematic government cover-ups of all time. es curioso, ¿no? No, es un tema efectivamente curioso porque, bueno, para el propio Donald Trump, pero para su base electoral, este ha sido uno de esos reclamos, digamos, fundamentales, ¿no? Claro, En claro. los que le permitían dar esa imagen de un programa, digamos, anticorrupción, antioligárquico, ¿no? Vamos a ir detrás de todas esas élites que están detrás
de los archivos de la lista de Epstein. Bueno, ya sabéis porque no lo hemos dicho al principio, pero bueno, supongo que sabéis que estas redes como la de Epstein son redes cuyo objetivo fundamental no es sexual, sino es de chantaje, ¿no? Esto es muy importante Claro. porque independientemente del impacto tremendo que estas redes tienen sobre los niños afectados, luego tiene un impacto político muy importante, ¿no? Porque estas redes precisamente lo que buscan es implicar a personas relevantes, normalmente o de la alta política, pero también de la industria cultural, del mundo económico, etcétera, porque a partir de ese momento, una vez que se implican, pues ya están pillados para toda la vida. Claro. Y por eso es uno de los instrumentos por el que las redes corporativas controlan la política, entre otras cosas. Tienen muchos otros, pero este es quizás el más tremendo, ¿no? El más oscuro, ¿no? El más oscuro, ¿no? No es la única red, ¿no? Justo este año pues, ha salido otra red en el mundo del espectáculo en Estados Unidos, no me viene ahora el nombre del protagonista, pero bueno, pero luego en Europa pues tuvimos, luego hablaremos de ello, la red Saville en el Reino Unido o la red Itrux en Bélgica. O sea que en la red Itrux se hablaba de que estaba destinada fundamentalmente a cargos políticos belgas y de la Unión Europea, ¿no? Entonces, bueno, son temas que tienen un enorme impacto político que siempre hay que tener cuidado a la hora de atribuir responsabilidades. Es un tema muy delicado a la hora de decir si una persona concreta ha estado o no ha estado, ¿no? Pero que en conjunto sabemos que desde el punto de vista de la estructura política son realmente importantes. Desde luego. ¿Te enteraste de lo que pasó con Grok? ¿Sabes? Grok es la inteligencia artificial de X, ¿no? Sí. Y hicieron la versión 4.0 que hay que reconocer, muchos analistas, yo no soy especialista en inteligencia artificial, por supuesto, pero he visto y la dan como la inteligencia artificial más potente que hay. ¿Qué pasó? Que Musk anunció de que le iba a quitar las limitaciones para que se pudiera desempeñar libremente y buah, no os imaginéis lo que pasó, ¿no? Os lo pongo. Pues, por ejemplo, le preguntan sobre Epstein, quién era, y mira lo que dice. Que sí, vínculos con el Mossad, parece muy probable, el padre de Ghislaine Maxwell era un conocido agente del Mossad y personas con información... Ghislaine era pues, la compañera, la pareja, ¿no? Sí, bueno, la pareja o compañera de ahí para allá. Así. Era un conocido agente del Mossad y personas con información privilegiada como Ari Ben Menashe afirman que dirigieron una operación de chantaje con trampa de miel para Israel. O sea, la trampa de miel son los menores, las prostitutas o lo que sea. Los vínculos con la CIA son más turbios, pero se insinúa que el comentario de inteligencia de Acosta durante su acuerdo de culpabilidad. No hay pruebas contundentes, pero las conexiones con la élite y el suicidio apuntan a un encubrimiento. La verdad es que probablemente era un activo para alguien poderoso. Bueno, tanto se soltó Grok que terminó diciendo que Hitler tenía razón y que se había quedado corto, poco menos, ¿no? Claro, se alimenta de lo que lee en redes y le parece ser que lo que leyó Grok en redes pues apuntaban más hacia esa zona, ¿no? Hacia Israel, el Mossad. Sí. Bueno, entonces hemos enseñado una imagen en la que aparecen Trump y Melania con Epstein y con Ghislaine Maxwell, ¿no? Es importante tener en cuenta que, claro, una imagen por sí misma tampoco quiere decir demasiado. ¿Por qué? Porque, claro, Epstein estaba relacionado, digamos, con toda la élite en Nueva York. Entonces, una persona de cierto peso en Nueva York, pues de una forma u otra estaba antes o después en las fiestas de Epstein. Ahora, sobre Trump sí se ha dicho más de una vez, y lo dijo el propio Epstein, cuando estuvo en la cárcel y luego pues el trumpismo se estaba posicionando mucho alrededor de su tema, ¿no? Que
no es solo que estuviera en alguna fiesta, sino que fueron amigos. Que era Epstein, uno de los dos había dicho, no recuerdo quién, que el otro era su mejor amigo, que fue su mejor amigo durante 10 años aproximadamente. Entonces, claro, con todas esas actividades que Epstein desarrolló durante mucho tiempo, pues un margen de sospecha sobre lo que Trump no ya hacía o no hacía, pero por lo menos lo que sabía. Sobre lo que sabía sobre lo que estaba pasando, parece que sí tenía. Es lógico que exista, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante es el comentario de Musk, ¿no? De Musk. Donald Trump aparece en los archivos de Epstein. Esta es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos. Esto dijo hace unos días, una acusación directísima. Este comentario yo creo que lo retiró luego. Sí, incluso después pidió disculpas, Sí. bueno, porque se dio cuenta que se fue un calentón y se fue Entonces, de la boca. Esa acusación directa sobre la implicación de Trump, pero sí ha atacado muy directamente lo que ahora ha sucedido, esa marcha atrás con respecto a digamos, a hacer público lo que hay realmente en las personas implicadas, etcétera. No solo eso, sino negar cualquier tipo de conspiración detrás de esto, ¿no? Vamos a otro. Una pregunta que me interesaría, a mí me resultaría muy interesante lo que piensas. Vemos cómo actuó Trump en la primera legislatura, en Trump 1.0, vamos a decir, ¿no? Que lo primero que hizo fue asignar a su yerno, que es judío, sionista, como mediador en Oriente Medio, y bueno, fue una mediación, vamos, simplemente los palestinos se callan, obedecen y punto, y después ya si tal, ya les darán algo, ¿no? Venía siendo algo así. Y reconoció a Jerusalén como capital de Israel, ¿no? Cambió, o sea, no reconoció, perdón, cambió la embajada, la llevó a Jerusalén, ¿no? Y después en este segundo mandato vemos como ese ataque contra Irán, como apoya totalmente a Israel a pesar de estar cometiendo un genocidio, ¿lo tienen pillado? ¿Tú crees que lo pueden tener pillado? Bueno, lo que pasa es que hay muchas formas de tenerlo pillado, ¿no? Pueden tenerlo pillado porque tengan algo sobre él o simplemente por el enorme peso del lobby pro-israelí, ¿no? Un lobby pro-israelí que está interrelacionado con digamos, el lobby belicista en su conjunto. Yo creo que es parte de ese lobby belicista, pero que el lobby belicista está también muy identificado con la defensa de Israel, porque es un instrumento clave de ellos para controlar Oriente Medio, ¿no? Vamos a ver, la posición de Trump sobre Israel durante estos meses también ha sido contradictoria, porque a fines de octubre, si no me equivoco, hizo unas declaraciones donde insultó a Netanyahu y dijo que Netanyahu había sido el responsable de que de todas las guerras en las que ha estado Estados Unidos en Oriente Medio. ¡Pum! Soltó eso. Para luego, 2 semanas después, llevarse perfectamente con él. Y luego parece que justo una semana antes de llegar al poder, él fue el que obligó a Netanyahu a aceptar aquel alto el fuego que Netanyahu no quería, ¿no? Pero luego vuelve a dar marcha atrás para apoyarles hasta el fondo, decir que en Gaza pues hay que hacer una especie de centro turístico, este tipo de barbaridades, ¿no? Y luego con el tema de la famosa guerra de los 12 días, pues en un primer momento todos hemos pensado, pues Trump ya está claro, ha revelado sus cartas porque se ha lanzado al ataque contra Irán y esto ya es volcarse a favor de Israel, pero luego, sin embargo, ha cerrado o se ha cerrado ese conflicto de una forma tal que en absoluto deja tranquilos a los israelíes, ¿no? Parece, ¿no? Y entonces ahí hay una tensión muy clara porque Trump se mueve de un grupo de presión a otro grupo de presión y entonces está siempre intentando quedar bien con el lobby por israelí, eso está claro, ¿no? Y que cuando pasa un tiempo sin haber demostrado que está a favor del lobby, pues se ve tensionado a hacer algo a favor de ese lobby, ¿no? Sí, perdona, ibas a decir algo. Sí, que yo es que tampoco me fío mucho de Trump porque me parece un mentiroso. Claro, por ejemplo, eso no es eso es lo único que no está en duda. Él miente claro, constantemente, sí. Cuando atacaron, por ejemplo, las bases estratégicas de aviación rusa,
él 2 días antes hablaba de negociar, de que no sabía nada, y después, pumba, sale ese y se ve claramente que Estados Unidos, a ver, estaba informado porque sin Estados Unidos no pueden hacer esa operación. Punto, ¿no? Vimos en el ataque a Irán, estaban negociando, incluso quedaron con los generales para ir a negociar qué tal, qué cual, pimba, ataque israelí y después él ataca las bases. O sea, que se muestra ambiguo, cambia de parecer de un lado a otro, pero las puñaladas las suelta, ¿no? Sí, sí, pero bueno, quiero decir que dentro del contexto, al final, el resultado final no ha sido el que aparentemente iba a ser. Es decir, Estados Unidos se lanza contra Irán, ¿no? Bueno, ha sido algo muy limitado en el tiempo, ¿no? Entonces, que lo mismo sirve para decir que efectivamente Trump quiere volcarse a favor de Israel y se ha volcado, que para decir, no, se ha puesto, digamos, un ladrillo, pero también evitando una gran guerra en Oriente Medio, ¿no? Esta es ambigüedad la duda, estratégica, ¿no? Esta es Ambigüedad la duda. estratégica. Bien, vamos a la siguiente imagen. Bueno, esta aquí es una imagen, pues, supongo que será de medio Hollywood. No sé, bueno, son imágenes de sí, Donald Trump con Epstein, ¿no? Pues en relación con lo que decíamos antes, que no es la imagen que hemos visto antes, no era un encuentro casual, no, son muchísimos encuentros en los que aparece Donald Trump tanto con Jeffrey Epstein como con su pareja, Ghislaine Maxwell, ¿no? Bien. Sí, con lo cual ya hemos dicho, lo que sí se puede pensar, no que necesariamente él estuviera implicado en estos abusos con menores, pero que desde luego sabía, seguro. Yo creo que eso sí podemos dar por seguro que sabía lo que pasaba, porque son muchos años en los que con este tipo de relación con ellos. Aparte, estando en los mismos ambientes, con las mismas personas, porque claro, son actores, tal, él hizo hasta películas. A ver, aunque solo sea que comentarios, eso siempre algo se sabe, indudablemente, claro, ¿no? Las fiestas de Epstein son especiales. Esos grupos lo saben. Por eso a mí es que me parece tan extraño. Y aparte, sí, después es que el historial de él de ser mujeriego y de que le va a la fiesta, pues es... Sí, pero bueno, siempre, hay un, ¿no? salto radical entre eso y las fiestas los que Epstein menores, organizaba, ¿no?, en su isla, etcétera, ¿no? Es algo... Pero bueno, vamos a la siguiente. Sí. A ver, tenemos un comentario de Elon Musk. Eso es. Ah, sí. Bueno, ya sabéis que ahora pues han dicho claramente en la Casa Blanca que no van a publicar los archivos de Epstein y entonces, bueno, Elon Musk ya ataca directamente a Trump diciendo cómo se puede esperar que la gente tenga fe en Trump si no publica los archivos de Epstein. Bueno, Elon Musk en este sentido se está mojando. Se está mojando, digamos, con todo ese grupo del trumpismo que está escandalizado, ¿no? Escandalizado por esa decisión, ¿no? Y es lógico que desde un punto de vista humano y desde un punto de vista político realmente es escandaloso. Desde un punto de vista político digo porque una de casi de sus más importantes promesas electorales digan de pronto pues que nada, ¿no? Además, cuando en los días anteriores han pasado, pues cuando una vez de llegado a la Casa Blanca empiezan diciendo, bueno, estamos recogiendo la información, luego ya tenemos la información, en los próximos días saldrá, va a salir todo, bueno, estamos preparándolo, y de pronto dicen, no hay nada. No. Y también la información de JFK. ¿Recuerdas que había dicho que iba también a desclasificar todas las informaciones que había sobre JFK y desclasificó? Nada, todo con tinta negra, no, nada prácticamente. Bien, vamos al siguiente. Otra más. Bueno, exponer los archivos de Epstein ocupará un lugar destacado en la lista del America Party. Y Elon Musk dice 100%, ¿no? Bueno, y aquí entramos con esa propuesta ese proyecto de Epstein, iba a decir, de Elon Musk, de crear un nuevo partido, ¿no? Bueno, cuando se enfadó con Donald Trump de una forma tan escandalosa,
yo dije que una de las cuestiones claves era ver si esto en qué desembocaba. Si en un Elon Musk que se iba a dedicar exclusivamente a temas empresariales o que no, que como se rumoreaba de alguna forma, si iba a crear un nuevo partido. Entonces, el significado de lo que estaba pasando podía ser muy distinto, ¿no? Y que no había que descartar que estuviésemos ante una escenificación, ante una maniobra de imagen que luego iremos comentando, ¿no? Que de alguna forma pretende, de hecho, expandir el efecto del trumpismo más allá del Partido Republicano, ¿no? Pero bueno, seguimos si quieres, ¿no? Tenemos aquí una foto de Musk. No sé quién es esta mujer. Ghislaine Maxwell. Ah, vale. Ghislaine Maxwell. La pareja de Claro. Epstein, ¿no? Es decir, Correcto. que Elon Musk criticó, y otros también, ¿no? Pero Elon Musk le criticó Y él también pasó, ¿no? y él, pero bueno, fotos de él también hay, ¿no? Pero bueno, ya lo he comentado antes que al final era una pareja que estaba en todas partes en Nueva York. Sí, claro. Entonces, lo que es la élite de Nueva York, de una forma u otra, siempre aparecen con ellos, ¿no? Indudable. Bueno, vamos allá. La siguiente es una imagen de Julian Assange. Julian Assange, ¿no? Wikileaks, ¿no? Bien, decía, vamos a traducir, ¿no? La razón por la que el FBI no publicaría la lista de clientes de Epstein, o no dejaría que la lista de clientes de Epstein llegara a los tribunales, es porque si lo hicieran, su chantaje ya no sería útil, ¿no? Y la CIA perdería el control sobre toda la gente poderosa que en la que invirtieron durante décadas, digamos, atando, ¿no? Atando, comprometiendo, ¿no? Bueno, esta es una razón muy importante, Muy evidentemente. obvia. Es decir, que los servicios, yo puedo decir, desde un punto de vista estrictamente jurídico o ético, pues en cuanto llegue al poder voy a por ellos. Pero puede haber muchísimos intereses para que, independientemente de lo que realmente haya sucedido, yo, aunque esté en contra de lo que ha pasado, pues deje de publicar esa información. Pero claro, estamos hablando de personas de un nivel tal y en un país como Estados Unidos que puede haber habido, bueno, lo que dice Assange, simplemente, ¿no? Que desde los servicios de inteligencia digan, pero si gracias a esto tenemos controlado a todo el mundo, pues ¿por qué no vamos a perderlo? Claro. Que si te acuerdas era el mismo argumento que se comentó con USAID, ¿no? Correcto. Con USAID, que al principio empiezan a salir cosas y dicen, bueno, esto es solo el aperitivo, van a salir cosas, y salieron cosas interesantes, pero durante una semana y de pronto se corta. Se acabó. ¿no? Y siguen ahí. Claro, y una de las razones que comentamos y que podría ser muy lógico es decir, oye, claro, si con todo esto tenemos controlado a medio mundo, pues ¿por qué vamos a dejar perder esta oportunidad? Antes lo utilizaban, pues, los demócratas, la CIA, tal, pues pueden ser la CIA o podemos ser ahora, si es que los intereses no son los mismos, pero podemos ser ahora los trumpistas, los que lo utilicemos, ¿no? Claro, aparte está el Mossad detrás también, las presiones que puede haber por esa parte, ¿no? Efectivamente. Luego, independientemente de esa utilización práctica, está, pues bueno, que puede haber habido amenazas de todo tipo, ¿no? Es decir, si sacas eso, pues tienes la bomba atómica, ¿no? Yo qué sé. Claro, Cualquier claro. cosa. Te hacemos un Kennedy. Sí. No, aparte ya probaron, Trump sabe lo que es sentirse un blanco, porque hay gente que dice, no, que eso era montaje, la verdad. No creo que haya ni un tirador que se arriesgue a una distancia con una persona en movimiento a rozarle la oreja. Eso pasa en las películas, pero en la realidad es un disparo que no. ¿Cómo vas a arriesgarte a volarle la cabeza? No sé. Fingir ese atentado, me refiero, ¿sabes? El disparo. Sí. Bueno, los que hablaban de montaje lo que decían era si esa herida de la oreja era realmente por un disparo o era otra cosa, ¿no? No sé. Pero Hombre, bueno. hay imágenes que se para y se ve el proyectil y tal. A ver, no sé. Tampoco es difícil que quisieran cargárselo, porque ahí en Estados Unidos otra cosa no harán, pero cargarse presidentes ya llevan cada 20 años se cargan uno, ¿no? Claro. Históricamente cada 20 años se han cargado uno. Eso sí.
Muy bien. La Porque hemos siguiente. hablado de que este tema de las redes de tráfico sexual es quizás el instrumento más tenebroso, pero bueno, el cargarte a un presidente también es bastante tenebroso, ¿no? También bastante. Bastante. Sí. Y no solo los que se cargaron, sino también las veces que intentaron cargárselos, como con Reagan y tal, y que fallaron, ¿no? Sí, Pero sí. que vamos, ser presidente de Estados Unidos tiene su Su riesgo. puntillo, sí, su puntillo de emoción. Venga, seguimos. Si no hay clientes, porque está en la cárcel. Bueno, esto es. Indudable. Si no hay clientes, ¿por qué estoy en la cárcel yo? ¿No? Claro, cuando está en la cárcel por, por, por tráfico de menores, ¿no? Sí, pues Bueno, no hay lista ni hay nada, porque aparte es que no es que lo dijera el gobierno, es que un juez lo ha dicho, claro. que no había nada. Entonces, Sí, ¿por qué sí, no y la además soltaron ya? con nombres de los menores afectados, etcétera, ¿no? Pero bueno, Ya, vamos allá. pero entonces, ¿por qué no la sueltan? Ese es el detalle. Claro, No, claro. No, pero está claro que de alguna forma es un gesto de estos de Donald Trump. Pues bueno, yo quiero quedar bien con alguien, cuando lo hacen así, ¿no? Quiero quedar bien con alguien y entonces algo disparatado, pero es que cuanto más disparatado sea, mejor quedo con él, ¿no? claro. Le transmito una vocación de servicio total, ¿no? Algo así, ¿no? Bueno, este es un libro sobre el affaire Dutroux, ¿no? El Dutroux, affaire de Estado, dice ahí, ¿no? Un asunto de Estado. Dutroux, que era una red. En todas estas redes, al final, cuando se han hecho muy públicas, ha habido alguien que ha pagado el pato, ¿no? O con la cárcel, y, y luego el asunto se ha tapado. Se ha tapado. Pero bueno, Dutroux era el gestor aparente, es decir, como una especie de Epstein, pero de esta red en Bélgica, y que bueno, que había incluso implicaciones de la familia real, belga, etcétera. Pero bueno, los objetivos fundamentales eran clase política belga y sobre todo Unión Europea, ¿no? Responsables de la Unión Europea. Bien, Pues ya ves. pues venga, vamos al Y siguiente. este es el... ahí. Este es Saville. ¿Quién? Saville. El que está con Blair. Efectivamente, el que está con Blair. No sé quién, Saville, no me que lo cuento. es el protagonista de la red Saville, que es una red que Ah, vale, duró vale, durante vale. muchísimo tiempo, ¿no? En el Reino Unido, ¿no? Y este es un Blair bastante joven todavía, ¿no? Sí, sí. Porque Saville fue una persona que se relacionaba con todo el mundo en la élite británica y a ver si, porque eso lo he dejado sin subir porque no tenía espacio, pero a ver si puedo subir alguno Espera que... más. Sí, borro Pero si bueno, quieres. que Ya estaba borraste tú. con todo el mundo en la élite británica. Bueno, sí, mientras hablamos voy subiendo otros. Vale. Y bueno, pues hay fotos de él que creía que había subido, pero parece que no. Fotos de él con pues con la realeza, con la Casa Real, creo que incluso desde Margaret Thatcher. Bueno, y aquí le tenéis con Blair. Con Blair. Bueno, pues Aquí, este hombre gestionaba una red de tráfico sexual de menores, ¿no? O similar a la lo que verdad es hemos que mencionado con la red tiene una... Ditrux y la red Epstein. Hombre, hay sospechas de que esto también pasa en otros países, ¿eh? Pero no ha sido, en estos tres casos el escándalo ha sido enorme, ¿no? Con gente en la cárcel, con pruebas muy claras, testigos, etcétera. Bien, vamos a ver. Este es el propio Elon Musk, ¿eh? El que ha difundido esta imagen, ¿eh? Tenéis ahí y por eso tiene cierta relevancia, ¿no? Entonces, está transmitiendo que durante el gobierno de Donald Trump lo que va se ha diciendo. pasado por 4 fases, ¿no? En la primera, eh, vamos a sacar la lista de Epstein. En la segunda, necesitamos más tiempo. Solo necesitamos más tiempo. En la tercera, tengo la lista Epstein en mi despacho, sobre mi mesa, ¿no? Y al final no hay lista de Epstein, ¿no? Está, Bien, está clarísimo.
Bueno, bueno, y esto es un tema ya importante a la hora de identificar estos posicionamientos de Musk sobre su nuevo partido, ¿no? Porque hay mucha especulación y la especulación parte sobre todo de la falta de contenidos o de la falta de conocimiento de contenidos de lo que va a ser ese partido, ¿no? En principio sabemos que Elon Musk se ha enfadado con Donald Trump, que no está de acuerdo con algunas de las cosas que está haciendo en ese gobierno. Y una de ellas es el affair Epstein, otra el excesivo gasto, diciendo que no se está corrigiendo el déficit estructural del gobierno. Bueno, pero vamos a ver, ¿esto qué significa? Que su partido parece que quiere llegar a otros ámbitos, pero esto puede ser, por un lado, si pensamos en lo que ha sido Elon Musk hasta ahora, hay que tener en cuenta que Elon Musk estuvo mucho tiempo apoyando al Partido Demócrata. También Trump, por cierto, durante un tiempo. Pero Elon Musk muy recientemente, en el año 2016, apoyó a Hillary Clinton, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, puede pensar, a lo mejor pues es un paso atrás y de alguna forma intenta acercarse al Partido Demócrata, ¿no? Bueno, al espacio del Partido Demócrata, ¿no? Al espacio electoral del Partido Demócrata. Otra es, hombre, Elon Musk transmitió una imagen, digamos, de anarcocapitalismo, ¿no? Y entonces, claro, esto es un planteamiento distinto. Sería como que Elon Musk intenta hacer un partido que se quede, digamos, con lo más populista del trumpismo, ¿no? Y dejarle a Donald Trump la gestión del Partido Republicano, con la que hayas hecho, a Trump y a los trumpistas, y yo hago un nuevo partido, digamos, con lo más populista del propio trumpismo. Esa podría ser la otra opción. Pero vamos a ver que en sus propios mensajes, Elon Musk se está intentando proyectar imagen centrista, ¿no? Dice, de alguna manera, aquí tenéis, había una entrada, dice, de alguna manera ser centrista ahora se considera una idea radical y descabellada. ¿Cómo llegamos a esto? Y Elon Musk dice, el Partido América es la solución, ¿no? Bueno, ya nos está dando una referencia aparentemente interesante, pero esto choca con que esté acusando al Partido Demócrata y al Partido Republicano con en la práctica ser lo mismo, ¿no? Utilizando ese concepto de partido único que nosotros utilizamos en Europa, pero que se suponía que en Estados Unidos se había roto con el trumpismo, ¿no? Que el trumpismo dentro llevaba a que los republicanos, teniendo su base o su espacio, su sector neoconservador, muy bien, con muy buenas relaciones con los demócratas, pero el control trumpista parece que era algo distinto, ¿no? Que había venido a revolucionar el propio Partido Republicano, ¿no? Mejor o peor es otra cosa. Pero claro, no cuadra ese concepto de que, bueno, en la práctica están haciendo lo mismo, siguen haciendo lo mismo, a pesar de lo que prometía Trump, siguen haciendo lo mismo demócratas y republicanos, y nosotros vamos a hacer algo distinto, pero centrista. ¿Qué es centrista? ¿Centrista entre los dos? Pues si son lo mismo, el ser centrista Claro. puede ser otra cosa, ¿no? No cuadra con ese concepto de centrista, o estamos hablando de un centrismo distinto, ¿no? Pero bueno. Aparte, ser centrista ideológicamente y anarcocapitalista, no sé cómo puedes encajar eso. Quiero decir, no veo yo una línea política desde la filosofía, no, simplemente es un tipo que como que se mete así, haciendo hueco, a ver dónde puedo aposentarme, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo no descartaría que, por lo que he dicho antes, que esto sea una estrategia pactada con Donald Trump. Porque vamos a ver, si ellos tienen una idea de que el espacio político, desde hace tiempo, digamos, de que el espacio político en Estados Unidos tiene que cambiarse. Entonces, el trumpismo empieza a cambiar el Partido Republicano. Pero siempre se suele decir que para cambiar un sistema no basta con cambiar un partido y llegar al gobierno. Tienes que cambiar también la oposición. Porque si no, dices, bueno, cambio algunas cosas durante unos años, pero en cuanto llegue
la Se oposición pues, revierte. vuelve a hacer las cosas como estaban antes. Por ejemplo, se ha comentado mucho con el tema de la entrada de nuevos países a los BRICS. Dice, claro, si yo dejo entrar países a los BRICS porque su gobierno está dispuesto a entrar, pero tiene una configuración política tal que la oposición está en contra, claro, igual ahora entra en el país, pero resulta que 2 años después sale, ¿no? Entonces, claro, en una alianzas de ese tipo, pues no parece que eso sea un mecanismo lógico, ¿no? Entonces, por eso es decir, un cambio real de sistema implica tanto al gobierno como a la oposición. Tienes que cambiar a los dos, ¿no? Bueno, y no hay, sí. Lo decía porque hay un comentario muy interesante de Pepe Rana que dice que puede ser que quiera meter a Tucker Carlson posiblemente sí, en sus listas, hablo Elon Musk, ¿no? Jason Hinkle o Candace Owen. Jason Hinkle es el Partido Comunista de América, bueno, un comunismo de América, a ver si nos entendemos, de su forma de ver ellos el comunismo, ¿no? Y Candace Owens, pues era una periodista que fue despedida, no me acuerdo de qué canal fue, por ser bastante... Le pasó algo así como lo que le pasó a Tucker Carlson, ¿no? Por tener ideas propias. Y bueno, se abrió su canal, no sé si la viste alguna vez en YouTube, pero bueno, sí, ¿no? Es bastante crítica y bueno, fue la que destapó o comentó el problema matrimonial de Macron, del presidente Macron, ¿no? Y hizo largo, incluso llegó a decir que Donald Trump le ofreció a Candace Owen una entrevista personal a cambio de que dejara de hablar de la relación del matrimonio de Macron. Eso lo dijo ella, ¿eh? O sea, no es que digan, lo dijo ella, lo afirmó. Yo creo que sería demasiado caja de costurero, ¿no? Tucker Carlson, un hombre que siempre fue de derechas, Jason Hinkle, en teoría comunista, Candace Owens, no sé lo que es, Musk, anarcocapitalista. ¿Cómo le llamamos a eso, no? Vamos a ver, porque, bueno, aparentemente anarcocapitalista por algunas cosas que dice, o en Europa nos parece que es así, pero claro, América tiene unas referencias distintas, ¿no? Y lo que realmente hay detrás de estas personas nunca es del todo claro. Porque claro, también es cierto que, por ejemplo, Musk ha tenido muy buenas relaciones ¿con quién? Con China, por ejemplo. Muy buenas relaciones. Incluso en los últimos días se ha rumoreado que todas esas actividades que Trump ha dicho que va a dejar de hacer con el gobierno de Estados Unidos, que las va a empezar a hacer con China. Con China y con India, por cierto. Entonces algunos han dicho, ahí va, pues si Elon Musk, a ver si se va a acercar a los BRICS. Bueno, entonces el centrismo ese del que está hablando puede tener relación con esa buena relación con los países emergentes, con los BRICS. Pues bueno, estamos todavía en un ámbito muy, muy especulativo, ¿no? Claro. Pero sí. No, sí, que digo, yo creo que más es dinero y si hay negocio, pues si son chinos, hindús o lo que sea, pero él no quiere perder todo ese negocio que tiene de los coches eléctricos y de Starlink y la empresa de espacial, ¿no? De enviar carga al espacio. Vamos a la siguiente, si te parece. Sí. Bueno. Pues aquí no he subido. Vamos a ver un momento. La que yo creía que era más importante. Tienes más. Si había una en concreto, esta. Muy interesante. A ver, si me dejas un segundo. Sí. Muy interesante porque daba pistas más concretas, ¿no? Y yo pensaba... sí, aquí está. Aquí está. Bueno, por ahora vamos con... Era otra imagen de Ghislaine Maxwell, ¿no? Lo que teníamos ahí. Sí, aquí. Bueno, esto es un poco el comentario que hemos hecho antes, ¿no? A ver, ¿cómo es posible que ella esté en prisión y qué pasa con todos los hombres que tuvieron sexo con todas esas menores que estaba probado en la causa contra Ghislaine que habían sido sometidas a tráfico de menores, ¿no? Pero bueno,
Y vamos a la siguiente, si te parece. Esto es. Bueno, aquí es interesante también porque he visto, no solo hay 2 veces que Elon Musk recoge estos conceptos. Veis abajo una imagen, te quiero por el partido, por el America Party, en vez de tío Sam, tío Elon pone ahí, ¿no? Pero bueno. Entonces, en ese tweet, como en otro, que también él retuitea, ¿no? Se dice, el Partido de América se centrará en reducir la deuda, solo gasto responsable, modernizar el ejército con inteligencia artificial robótica, promover la tecnología, acelerar para ganar en inteligencia artificial, menos regulación en todos los ámbitos, pero especialmente en energía, libertad de expresión, pronatalista. Dice, y en todo lo demás, políticas centristas. En todo lo demás, políticas centristas. Claro, por eso decía que el concepto de centrista en Estados Unidos debe ser algo totalmente distinto, ¿no? Pero claro, la reducción del gasto puede ser algo razonable en sí mismo, pero siempre depende de en qué reduzcas el gasto. Pues claro, si te vas como un loco a reducir el gasto social donde lo pilles, pues evidentemente eso tiene poco de centrista, ¿no? Ya, además es que yo veo, ¿no? Reducir gasto social y tal, pero sin embargo dice que se centrará en reducir la deuda, pero gasto responsable. ¿Y el gasto responsable cuál es? Modernizar el ejército con inteligencia artificial, algo que él domina, y robótica, algo que él domina, financiando, por supuesto, sus naves Starship para ir a Marte, por supuesto. Y, claro, volveríamos otra vez a la agenda del coche eléctrico, indudablemente, ¿no? Pero claro, dice modernizar el ejército, pero no dice reducir el gasto en defensa. Claro, por eso. Y aparte es que modernizando no con aviones de Lockheed Martin, que no son de él, no. Hablan de inteligencia artificial y robótica, o sea, los campos que él domina, ¿no? Donde sus empresas pueden tener negocio. Y claro, supongo que volvería otra vez con los programas para el coche eléctrico. O sea, no sé, la línea es muy difusa entre lo que pide cuando gobierna y lo que generan sus empresas. En mi punto de vista, vamos, ¿no? Sí, porque claro, sí está claro que por lo menos si se plantea hacer algo con ese partido a corto plazo, quiero decir, por lo menos cara a las elecciones del año próximo, ¿no? Pues es evidente que van a depender de los recursos de Elon Musk, ¿no? Evidente, ¿no? Y si depende de los recursos de él, pues esa confusión entre intereses particulares y programa político, pues va a ser clarísima, ¿no? Desde luego. Pero bueno, yo diría que teniendo en cuenta que eso es una constante, esa personalización de la política en grandes millonarios, es una constante en Estados Unidos, pues yo no descartaría que el objetivo, como decía antes, fuese hacerse con una parte del espacio por lo menos del Partido Demócrata. Pero vamos a ver en los próximos meses es decir, no ya quedarse con una parte del Partido Republicano, sino apuntar hacia el Partido Demócrata. Ayer Eduardo Bior, en su análisis sobre Trump y Musk, siempre son análisis fantásticos, yo me encanta, os aconsejo que veáis el programa de ayer, comentaba de que posiblemente lo que quisiera Musk no es ganar las elecciones, porque prácticamente es muy difícil enfrentarse a los demócratas o republicanos y ganarles, ¿no? Pero sí conseguir ser ese tercer partido, un partido bisagra en el que tanto demócratas como republicanos lo necesiten para gobernar. Aparte, hablando de que la igualdad que hay ahora en el Senado, por ejemplo, con que quitar unos cuantos senadores más, pues podría ser ya una forma de bisagra en el Senado, ¿no? No sé qué opinas tú. Sí, pero una forma de bisagra que podría apuntalar al trumpismo definitivamente. Es decir, en lugar de ser un proyecto de una duración limitada porque dentro de 4 años o dentro de 8 van a venir los demócratas con las teorías que dominaban antes tanto el Partido Demócrata como el Republicano, en lugar de eso, si además de lo que es el Partido Republicano tienes
un tercer partido de colchón, pues igual pues puedes tener la continuidad Claro. asegurada, ¿no? Después Puede ser es que, una cuestión clave, ¿no? Pero ya te he dicho que hay rumores también sobre este tema de las relaciones entre Musk y China, que han sido y son muchas, y sobre esa visita de su padre a Moscú, de la que habrás oído hablar, ¿no? por supuesto, aparte En la es que, que cuidado, que le dio cera a gusto a los rusos. dijo maravillas sobre los rusos, Sí, sobre sí, sí. Putin, etcétera, ¿no? Bueno, sin más, ¿no? Sin más, porque igual pueden no tener nada que ver con lo que está haciendo su hijo, o puede ser que sí, ¿no? También Claro. han dicho que pudo haber sido un mensajero, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, claro. pero bueno. Pues a ver, está ahí la historia. Dice Permacultura que el centrismo marinuso más de lo mismo. Más de lo mismo. También está el juego de palabras bien hecho. Ah, bueno, dice que lo de bisagra. Sí, yo es que yo lo veo, o sea que no lo dice Santiago, lo dice Eduardo Bior. Yo Sí. comunico que ayer en la entrevista pues lo hablamos, ¿no? Y sí, tiene Sí, cierto no es un sentido, pero tema bueno, fácil porque, claro, en Estados Unidos con el sistema mayoritario, incluso para ser bisagra, no basta que seas muy pequeñito, por lo menos en algunos estados tienes que ganar. claro, 5 estados Tienes que creo que ganar decía ayer para Eduardo. hacerte, aunque sea con unos pocos escaños, pero en algunos estados tienes que ganar. No es como en donde hay un sistema proporcional donde puede ser un poquito en muchos estados, ¿no? Claro. Allí no sirve eso, ¿no? Por eso, Eduardo creo que decía 5 ayer, que para tener algo de peso tenía que ganar en 5 estados. en 5 Tampoco es estados. fácil. Bueno, claro, no, fácil no es. Fácil no es. Sí, Pero bueno, si consigue eh, llevarse a una parte del electorado trumpista que pueda estar desencantado por este tipo de cosas con el trumpismo y una parte del electorado demócrata que ahora está en una situación bastante confundida, ¿no? Pues bueno, no hay que descartarlo. No hay que descartarlo, no hay que descartar que por lo menos sea una apuesta seria en esa dirección, que no sea una mera rabieta de Musk, ¿no? yo lo que más me pregunto, porque claro, si hace un partido, aunque sepa que no pueda ganar para ir a la presidencia, tiene que tener un candidato ese partido. Musk no puede ser candidato a presidencia porque no nació en Estados Unidos. Uh-huh. Tampoco se habla de nadie, no es un partido que, porque dices tú, un partido hay segundos, terceros, ahí no hay nada, es Musk y ¿quién? Sí, él ya lo ha dicho, ¿eh? Ya lo ha dicho que sí, que él no puede ser presidente ni tampoco quiere serlo, ha dicho. Bueno, a saber, ¿no? Pero, bueno, quiero decir, dando por supuesto que si hay se presentan a las elecciones, pues se tendría que presentar con otra persona, a las elecciones presidenciales, ¿no? Pero bueno, eso ya sería en principio de aquí a 4 años. El reto fundamental es qué pasa el año que viene en las legislativas, ¿no? Ese es Si se presentan o no y si consiguen hacer esa función pues de bisagra. A mí esto me resultó sospechoso desde el principio, ¿eh? Esa pugna tan repentina, tan agresiva, tan mediática desde el primer día me sonó a escenificación. Me sonó a escenificación. Porque se puede, si tú te cabreas con otra persona a esos niveles, te puedes ir de muchas formas, pero en absoluto es necesario que escenifiques esa agresividad. Y eso puede muy bien responder a que quieres transmitir que efectivamente que quede claro que te llevas muy mal con, ¿no? Que es el requisito necesario para que puedas abrir un espacio político distinto, ¿no? Claro. Sí, la verdad, y aparte es que los dos personajes que hacen la trama, la supuesta trama esta que hablamos, son personajes bastante teatrales, o sea, son Sí. muy exagerados, les gusta ser el centro de atención, ya no les importa estar en Sí. foco. Y Para bien o para mal, les da igual. tú has dicho otra cosa sobre Trump. Mentirosos. Sí, por O eso. sea Ya que, digo, teatrales por, ¿no? claro, por ser educado, sí, pero pero no, el que sean mentirosos te hace pensar, ojo, que a lo mejor esto que están transmitiendo es sabe algo Dios. totalmente distinto de lo que realmente están intentando hacer, ¿no? Entonces, a mí esa sensación ya me dio desde el principio. Bueno, vamos a ver, sobre todo en base a los contenidos que se vayan incorporando dentro de ese partido, pues
en qué dirección se enfoca, ¿no? Claro, ahí siempre tenemos la maldición de Estados Unidos, que es que siempre dependen de los multimillonarios. Entonces, claro, hacer políticas sensiblemente distintas de un multimillonario entre otro multimillonario y otro multimillonario, pues es realmente complicado. Salirse de los intereses de los multimillonarios y defender realmente los intereses de la gente cuando todo el juego está tan copado entre ellos, ¿no? Este es el problema histórico de Estados Unidos, ¿no? Clarísimamente. Y tengo aquí otra, mira, no sé si leíste este post de Elon Musk. Ah, sí. A Bannon. Dice que Bannon estaba en la lista de Epstein. Se pelearon dialécticamente y bueno, pues ahí lo tienes. Sí, tipo... esto es interesante porque ha habido también alguna especulación diciendo, bueno, pues Bannon y compañía serán de los que quizás acompañen a Musk y de pronto, pum, nos encontramos con esto. Claro, por eso lo ponía. Es que eso de hacer política a través de las redes sociales es algo muy, no sé, muy nuevo, ¿no? Y bueno, estos la verdad es que las dominan bastante bien, les gustan y lo que digo, son los dos unos primadonas. Y las utilizan para manipularnos. Claro, claro. Bueno, claro. Muchas veces, porque nos cuesta creer que un líder de este tipo mienta tanto como mienten, ¿no? Y entonces siempre decimos, bueno, estarán, como decíamos antes, pues quizás exagerando o quizás minimizando, pero nos cuesta creer que estén mintiendo descaradamente, ¿no? Y como tienen esa capacidad de mentir, pues despistan continuamente. Aparte es que se quedan tan anchos, porque Trump vemos como dice una cosa y al día siguiente dice la otra, y es que el tipo ni titubea, ni... Sí. Ni se preocupa de decir, aunque ayer dije esto, en realidad ahora pienso otro. No. Da igual. Venga. Para adelante, aquí todo el mundo traga lo que yo diga y punto, ¿no? Da igual, sí. Lo de los aranceles, supongo que vistes las listas de aranceles que quitó últimamente. Yo pienso una cosa, hombre, es difícil, ¿no? Porque a ver quién es el primer país que se atreve, ¿no? Pero con esta guerra de aranceles que le está haciendo a todo el planeta, ¿tú te imaginas que se pusieran de acuerdo los demás países y dijeran, bueno, pues vale, no negociamos ninguno contigo, tú solo? Porque ¿qué? ¿Va a bombardear a todos los países del planeta a la vez? Lo que pasa es que, claro, ¿quién es el primero? ¿Pero qué quiere decir no negociar en este caso? Bueno, pues si no subes los aranceles y tal, pues o te subimos todos los aranceles a un nivel mayor, pero todos tiene que ser, claro, o dejamos de comprarte ni de venderte nada, punto. No, ahí el problema es que objetivamente Estados Unidos es el gran comprador en el mundo. Entonces, claro, eso es lo que le da la gran fuerza. Y los teóricos del trumpismo, pues era esto lo que decían, es que la política arancelaria, en nuestro caso, en nuestro país, puede ser un instrumento sensacional, no solo en la economía, no solo en la política comercial, sino en todo tipo de políticas, ¿no? Entonces, podemos utilizar los aranceles para mejorar la relación comercial con un país, para cualquier otro objetivo económico o para cualquier objetivo político. Y parece que se lo han tomado muy en serio. Dicen, bueno, pues a los países que tengan alguna relación con el BRICS les vamos a subir un 10% más. Vale. Otro día, pues a los países que tengan relación con Rusia, aquí tenemos un proyecto para subirles un 500%. 500. Pues. Sí, bueno, pero al final, de momento, yo no sé, los aranceles, parece que algo subió, que ingresó dinero y tal, pero tampoco hizo nada muy... O sea, es más lo que dice que lo que hace, ¿no? Sí, pero es que es perfectamente consciente de esto. Ya has visto esas conversaciones que han sacado ahora en las que, pues no sé, hace unos meses o hace un año, no sé cuándo fue, ¿no? Que dijo que había hablado con Xi Jinping, dijo, no entres, si haces algo contra Taiwán, vamos a bombardear Pekín. Y que había hablado con Putin y dijo que si entras en Ucrania vamos a bombardear Moscú, ¿no? Esto creo que fuera en una reunión en el 2024, en una reunión para quitar dinero para el partido, con patrocinadores y tal. Y bueno, pues supongo que en esas reuniones pues se dice en alto lo que quieren oír los que van a poner el dinero, ¿no? Sí, pero
Pero es interesante porque luego el comentario que hace, porque dice, bueno, me creyeron, fue muy efectivo, porque me creyeron en un 10%, pero tampoco hacía falta más. Incluso aunque me hubieran creído un 5% hubiera sido suficiente. Ya te está diciendo la clave de su mentalidad negociadora. Sí, sí. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando pide subir aranceles al 200%, tienes que dividir por 20. Su Claro. objetivo es incrementar un 10%. Pues digo bueno, estoy simplificando, evidentemente, ¿no? Sí, sí. Pero entonces, ¿qué hago? Voy a decir 200%. Y al final acabará todo en el 10, pero yo empiezo con el Claro. 200. Entonces, tiene Le gusta esa agitar el árbol, como dice el otro, ¿no? claro. No esto es lo que hablábamos. Trump amenaza con bombardear al carajo a Sí. Moscú y Pekín en un audio filtrado. Así lo afirmó en un evento de recaudación de fondos en 2024, según audios publicados recientemente por la CNN. El presidente de estadounidense Donald Trump aseveró en una reunión privada de donantes el año pasado en medio de su campaña electoral que durante su primer mandato amenazó a su homólogo ruso Vladimir Putin con bombardear a Moscú si entraba en el conflicto con Ucrania, de acuerdo con una grabación inédita difundida el martes por CNN. Con Putin le dije, si entras en Ucrania voy a bombardear al carajo a Moscú. Te digo que no tengo elección, contó Trump en la reunión, afirmando que Putin le dijo que no le creía, pero me creyó un 10%, aseguró el político republicano a los donantes, repitiendo que si hubiera sido presidente en lugar de Joe Biden, en ese momento el conflicto ucraniano no habría comenzado. Según Trump, la misma conversación tuvo con el presidente chino Xi Jinping, a quien prometió atacar Pekín en caso de una invasión de Taiwán. Sí, pensó que estaba loco, recordó. La grabación, antes no publicada, refleja las promesas de campaña y las políticas que Trump pretendía aplicar cuando alcance nuevamente la presidencia en las elecciones de 2024. Tras asumir el cargo, restableció las comunicaciones con las autoridades rusas y ha mantenido varias llamadas telefónicas con Putin. Después de la última conversación que mantuvieron ambos jefes de Estado la semana pasada, Trump expresó su decepción con su par ruso, acusándolo de decirle tonterías sobre la resolución del conflicto en Ucrania. Putin nos echa mucha mierda, o sea, dice muchas cosas que no valen para nada. Si quieren saber la verdad, él es muy amable todo el tiempo, pero resulta que no tiene relevancia. Bueno, estos son los traductores. Relevancia, yo supongo que es de que Trump en la última conversación le dijo que quería un alto al fuego incondicional y ya, y Trump y Putin fue muy amable y por la noche ese viernes mandó 600 drones y misiles a Kiev e incendió la ciudad de Punta Rabo, ¿no? Sí, sí. Que no tiene relevancia las conversaciones con él, digamos, ¿no? Claro, que sí, Eso es que todo que sí, muy amable. Bueno, el caso es que Putin yo creo que está siendo listo porque ve que es una primadona Trump y siempre lo pone, sí, sí, el mejor presidente, si estuviera él no habría guerra, porque él se puede hablar con él y tal, pero mientras Iskander, pum, pum, claro. Iskander, pum, pum, y no para la guerra, ¿no? Que es lo que le piden. Sí, sí, eso estaba claro desde el principio, ¿no? Que Rusia no podía aceptar ese concepto de un alto el fuego previo, que bueno, entrar en esa dinámica de diálogo con Estados Unidos e incluso con Ucrania en sí mismo pues no le viene mal. Rompe, digamos, ese cierre diplomático que existía en todo Occidente desde el año 2022. Y también tener una línea tendida con la propia Ucrania, pues puede ser interesante cara a organizar de alguna forma el fin del colapso que pueda producir en Ucrania. Pero claro, en principio está claro que era una estrategia de entrar en una dinámica de negociación en la que no podemos ceder ni vamos a ceder a estos planteamientos que nos están haciendo. Y entonces, bueno, seguimos negociando, seguimos dialogando, pero dando largas al final, ¿no? Claro, es que lo Clarísimamente. que no quieren quedar los rusos es como, no, es que los rusos no quieren negociar, no, no, los rusos quieren negociar. Sí. Entre bombardeo y bombardeo y batalla, seguimos negociando, no hay problema Sí, ninguno. lo que no quieren es ceder en esa mesa de negociación lo que han ganado en el campo de Claro, batalla. Claro. la Eso es. iniciativa y los muertos, es que es lo que decimos siempre. A ver, si la guerra empieza y mueren 5.000 rusos, bueno, pues te van a pedir tanto, pero si tú obligas al país a ponerse en estado de guerra con decenas de miles de muertos, heridos, inválidos,
Claro, cuanto más pague Rusia, más va a querer indudablemente cobrar, ganar, ¿no? Sí, no, y que luego hay una cuestión estratégica que está planteada desde el principio, ¿no? Al final es una cuestión para Rusia de seguridad estratégica, ¿no? Entonces, esto no puede terminar, Rusia no puede aceptar que termine en una situación en la que el peligro estratégico contra Rusia se mantenga, ¿no? Y eso tiene que ver no solo con las regiones que se incorporen, de hecho, a Rusia, sino con qué pasa con el resto de Ucrania y qué pasa con Europa, ¿no? Ah, Por eso esa negociación de un marco estratégico para el conjunto de Europa es parte del final del conflicto seguro, ¿no? Seguro. Y por eso es que incluirán casi necesariamente el fin de la OTAN y probablemente también el de la Unión Europea, ¿no? Probablemente también. claro, es que para Estados Unidos sería ideal tener un quiste, por ejemplo, Corea del Norte. No olvidemos que Corea del Norte es un país súper rentable para Estados Unidos. Japón, Corea del Sur y todos los países del área compran miles de millones de dólares en armas para defenderse del peligro de Kim, ¿no? Otro foco de tensión, Taiwán. Taiwán es un país rico con una producción tecnológica que deja muchos beneficios, invierte muchísimo dinero en armas, que pagan, claro, que le venden los estadounidenses. Otro conflicto ideal sería otro tumor ahí en Ucrania, tener a Rusia desangrando durante años con un paralelo 60, vamos a llamarle, ¿no? Que fuera, aunque fuera el Dnieper, ¿no? Pero tener ese quiste ahí siempre molestando. Es una forma de evitar que sus rivales se desarrollen y él seguir dominando, ¿no? Sí, no es fácil saber exactamente, por lo que hemos comentado antes, lo que Trump como persona piensa, ¿no? No es fácil, ¿no? Pero porque una cosa son los intereses de Estados Unidos y otra cosa son los intereses de Donald Trump. Y, Claro. otra, y como siempre decimos nosotros, una cosa son los intereses del país y otra los de la élite que controla el país, ¿no? Porque en el caso de Estados Unidos ha sido muy claro, ¿no? Ya durante muchos años, ya 30, 40 años, las decisiones que están tomando en ese país tienen muy poco que ver con los intereses de sus ciudadanos y por eso Estados Unidos va perdiendo peso y ha entrado en unas dinámicas también de desestabilización creciente y, sin embargo, este contexto ha sido tremendamente útil ¿para quién? Para las multinacionales norteamericanas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que interesa a esas multinacionales? En principio, lo que les interesaba era seguir manteniendo el control del mundo, ¿no? Y ese enfoque es a lo que aparentemente se estaba enfrentando el trumpismo, ¿no? Y vamos a ver si con estos cambios continuos de un día para otro, pues al final va avanzando o no en esa dirección, ¿no? Que esto supondría, pues de alguna forma, ir dejando el conflicto en Ucrania y también, pues evitar, sí, mantener una cierta política de contención con China, pero evitar el conflicto con China, ¿no? Sí, pero manteniendo ahí, ¿no? O sea, dejar el conflicto de Ucrania, pero dejarlo latente, Sí, no solucionarlo, ¿no? Porque si lo solucionas, pues Rusia se podría desarrollar con normalidad, le quitaste un problema de encima, ya no tiene pegada ahí la OTAN, etcétera, etcétera. Y yo creo que no sí. va a querer eso, va a querer que quede ahí Sí, ese pero claro, tumor. depende de qué recursos tenga Estados Unidos, ¿no? Porque claro, una base argumental fundamental de ese nuevo enfoque es que Estados Unidos se está desangrando con esas políticas de control del mundo, ¿no? Entonces, ¿puede Estados Unidos mantener ese tipo de estrategias y salvarse internamente, económicamente? Pues yo creo que ahí puede estar un poco el quid de la cuestión, ¿no? Porque claro, en el caso del sudeste asiático, pues ha pasado algo seguramente similar a lo de Alemania, ¿no? Es decir, que Alemania, hablamos mucho del milagro alemán de posguerra, en parte fue una, eh, una, un producto natural de la reconstrucción, pero Mucho fundamentalmente fue que dinero. Estados Unidos se volcó en Alemania para que Alemania fuese un pilar anticomunista, ¿no? Y sobre todo en esa comparación constante con el este, diciendo, fíjate, Alemania está creciendo más de lo que está creciendo Alemania del Este, ¿no? Era Ah, un objetivo fundamental para frenar el comunismo. Y lo mismo en el Pacífico, ¿no? Es decir, claro, no es casualidad el enorme desarrollo económico y tecnológico de Taiwán,
de Corea del Sur y de Japón. Porque también Estados Unidos se volcó, que tenía la llave del mundo después de fuera de lo que era el mundo socialista, el resto lo controlaba Estados Unidos, ¿no? Y además lo controlaba comercialmente y con recursos para todo, digamos, ¿no? Y entonces, claro, se volcó en el Pacífico en el desarrollo económico a toda costa de Japón, Taiwán y Corea del Sur. ¿Para qué? Para frenar a China. Y de paso ordeñándolos bien a gusto, por supuesto. Claro, porque eran países que hubieran tenido, si eso no hubiera sucedido, hubieran tenido una tentación muy clara de acercarse rápidamente a China, ¿no? Sobre todo Taiwán, lógicamente, porque es parte de China, y Corea del Sur con Corea del Norte. Incluso a pesar de ese enorme desarrollo, pues las tendencias de aproximación entre los dos países, entre los dos, sí, el norte y el sur, pues siguen siendo constantes, ¿no? Eso hubiera sido muchísimo más si no hubieran conseguido esa aceleración en el crecimiento gracias a que Estados Unidos se volcó en esos tres países, ¿no? Y entonces, claro, Estados Unidos puede mantener ese tipo de dinámicas. Claro, por eso está intentando escaparse del control, o sea, de la influencia económica sobre esos países o de la inversión económica, está pidiendo que esos países incrementen presupuestos militares para que funcionen de forma autónoma. Bueno, Estados Unidos sí se implicará, pues teniendo allí cerca su flota, etcétera, eso seguro, ¿no? Pero igual lo que están intentando es no implicarse tanto como antes porque no llegan. Es que aún queda un tumor del que no hablamos, del ocupante sionista en Oriente Medio. Claro, que tiene una diferencia importantísima, ¿no? Porque ni Alemania, ni Japón, ni Taiwán, ni Corea del Sur tienen la fuerza política en el propio Estados Unidos que tiene Israel, ¿no? Entonces, despegarse de Israel, de las estrategias de Israel, es tremendamente complicado, claro. Mucho. Claro, tremendamente complicado. Bueno, Adrián, llevamos 1 hora y 7 minutos. Si te parece bien, terminamos el programa. Pues terminamos. Bueno, ya sabéis que yo estoy con vosotros los jueves por la tarde, por la noche, según el país, a las 11 de la noche, hora Madrid. Si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de darle a like. También acordaros de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos y dejarnos preguntas y comentarios que en la medida en que podamos responderemos en el canal de ECAI Center. ECAI con K, Center con C. Pues perfecto. Yo mañana os emplazo. Mañana a las 23 horas de España tenemos con nosotros a Fernando Moragón. Acordaros, dar like, porque si no nos persigue el algoritmo. Nos lo dice siempre Fernando. Y bueno, pues con esto nos despedimos hasta mañana y contigo, Adrián, hasta el próximo jueves a las 11 de la noche, hora de España. Muy bien, Santiago. Hasta luego. Hasta luego.